Muchas personas no entienden hablar en over. Y hay bien, es cierto es que las personas no saben qué se puede hacer. Y mi deber es enseñarle, así que estamos aquí. Cureño y cuerira, yo cuerire, voy cuerire, Y bueno, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, bienvenido a otro video más en el canal. En esta ocasión vamos a hablarles de algo súper especial. Bien, de hecho es, bueno, la camiseta. Me la regalaron y bueno, estoy aquí estrenándolo con todos ustedes, señores. Así que vamos al video. Bien, en esta ocasión vamos a contar a las personas. En Overe se cuenta las personas de otra forma. Así que, señores, preparen sus oídos que ahí vamos a iniciar a contar a las personas y les voy a enseñar cómo se cuenta y obviamente voy a escribirle ahí abajo para que sepan cómo es que se escribe cada número de personas. Así que iniciemos. Muy bien, el video de hoy habla y vamos a hablar de esto. Hablaremos de esto porque para mí es algo muy serio y bueno, si yo lo tomo en serio, así que presten mucha atención a lo que se viene. Vamos a aprender a contar a las personas en Overe. ¿Cómo yo cuento a las personas en Overe? Vamos allá. Para decir una persona decimos iti. Sí, señores, para decir una persona decimos iti. Y para decir dos personas decimos nibu. Nibu. De ni es de personas. Bu quiere decir como es como contradicción. Si es contradicción a decir dos, pero en Overe. Para decir tres personas decimos nimo. Para decir tres personas decimos nimo. Así que, señores, ya saben cómo decir. Ahí hay tres personas en Overe. Nimo. Y para decir cuatro personas decimos ni bogo. Ni bogo. Ni da ni bogo yeren. Así decimos cuatro personas. Así que, señores, quédense en este video que seguimos con más números de personas. Vamos a contar ahora 5 personas. 5 personas se dice. Para decir 5 personas decimos nirige. Así mismo es nirige. Nida nirige yer. Y para decir 6 personas decimos niti. Niti. Así como suena niti. Así de simple. Así se dice 6 personas. Así que vamos aprendiendo. Resulta que para decir 7 personas decimos ni kugu. Así como lo escuchan, señores. Se dice ni kugu. Recuerden suscribirse si no están suscritos. Voy a seguir subiendo más videos educativos sobre cómo aprender nuestro idioma en Overe, porque muchas personas no saben hablar en Overe. Muchas personas no entienden hablar en Overe. Y hay bien, es cierto es que las personas no saben qué se puede hacer. Y mi deber es enseñarle, así que estamos aquí para aprender. Así que si sigues en el video, quédate que seguimos con más videos. Y para decir 8 personas suena nikwa. Así suena nikwa. Si usted lo entiende de otra forma, no se vayan a reír, que esto es algo muy serio, muy interesante y muy bonito. Sobre todo nuestro lenguaje es muy bonito. Así que, señores, continuemos con el video y vamos allá. Para decir 9 personas decimos nigon. Nigon. Ya sabes decir 9 personas. ¿Qué excusa tienes?
¿Qué excusa tienes para no usar el número 9 en persona? Ya sabes cómo se dice. Así que, señores, vamos al último número que llegamos hasta aquí, Pero si hubiera más videos, así que, bueno, ¿qué puedo decirle? Voy a tratar de hacer más videos enseñándole los números o otros tips en Over. Así que el último número para decir 10 personas, un conjunto de personas, ni hada, así se dice, ni hada. Señores, esta información yo lo he aprendido, así que si está mal, corríame, si está bien, felicítenme. No olviden dejar su like, que eso me ayuda, y compartir. Compartan el video para que más personas puedan llegar a este video, puedan hacer su opinión y podemos unificar criterios, que es lo más importante. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, deja tu like, comenta, suscríbete. Y sin más que decirles, señores, ¡vamos que nos vamos!